Hace unos años, la familia del papá de mi novio decidió reunirse y contribuir para alquilar un condominio en Ontario. Nos reunimos allí con la familia extendida, a la que su papá rara vez veía porque solo se llevaba bien con una de sus 3 hermanas. La mamá de mi novio lo convenció de ir y me dejaron acompañarlos porque ya llevaba suficiente tiempo con ellos para que les cayera bien y confiaran en mí. No recuerdo a dónde se habían ido los demás. Creo que a la playa por 3ª vez ese día. Solo estábamos mi novio y yo en el condominio, porque estábamos un poco cansados de la playa y queríamos descansar a la sombra. Estábamos sentados afuera, mirando el agua y hablando de la vida. Yo acababa de terminar de leer la serie de Harry Potter, así que estuvimos hablando de eso un rato, cuando una mujer salió de entre los arbustos junto al condominio. Para dar una idea, este condominio tenía aproximadamente 1 hectárea de terreno y estaba en medio de la nada. La parte delantera del condominio estaba a unos 21 metros de un camino de tierra que casi nadie transitaba, y había árboles y arbustos densos que rodeaban 3 lados. La mujer salió del área boscosa y supe de inmediato que algo no estaba bien. Cojeaba. Solo llevaba una sandalia y, francamente, se veía pálida y su cara estaba demacrada. Era realmente muy bonita, pero parecía agotada. Lo que me llamó la atención de inmediato fue su bebé, a quien sostenía con fuerza en sus brazos. Al acercarse a nosotros, no sabía qué hacer, pero mi novio se levantó de inmediato y se acercó a ella para asegurarse de que estaba bien. No podía evitar pensar en todas las cosas horribles que podrían haber sucedido después de pasar tantas horas leyendo historias de terror en Reddit. Estaba aterrorizada de que hiciera algo. Mi novio es mucho más confiado que yo y siempre tiene el primer instinto de preguntar cuál es el problema y cómo puede ayudar. Nunca asume lo peor de nadie. Para cuando la mujer llegó al porche del condominio, estaba sollozando y parecía como si hubiera pasado por una zona de guerra. Estaba temblando, hiperventilando y llorando. Nos contó que básicamente su novio había sido un borracho durante un tiempo, y cada vez estaba peor, siendo un tipo abusivo en general. Se enfadaba cada vez que ella se enfocaba en el bebé en lugar de en él, y parte de lo que lo enfurecía era que no era su hijo, por lo que no le importaba en absoluto. Nos contó cómo esta vez en particular, él estaba borracho, y ella lo llevaba a casa con el bebé en el asiento trasero. Él agarró el asiento del bebé y lo arrancó del auto, tirándolo por la ventana mientras conducían. Ella sacó al bebé del asiento, o algo así, no recuerdo bien cómo, porque mientras nos contaba cómo él comenzó a golpearla antes de que ella tomara al bebé y saliera corriendo, escuchamos unos gritos, y vimos a un tipo enfadado caminando hacia el condominio. Ella comenzó a perder el control, llorando y temblando. Borracho y enfadado, este tipo la había seguido hasta nuestro condominio, y se estaba acercando a nosotros, tratando de actuar como si no estuviera enfadado, diciendo algo como, «Oh, la encontraron. Muchas gracias, cariño. Vámonos a casa». Pero estaba arrastrando las palabras y no ocultaba bien lo borracho que estaba. Mi novio siempre ha sido pacifista, incluso un poco blando. Es muy poco confrontacional y trata de hablar las cosas y llegar a un acuerdo antes de hacer cualquier otra cosa. Pero antes de que pudiera decir algo, él ya estaba al otro lado del jardín y acercándose a este tipo. Aunque es pacifista, también es enorme. Tiene la complexión de un jugador de fútbol americano. Mide 1,90 metros y en ese entonces pesaba 104 kilos. Conocía a mi novio desde que teníamos 10 años. En ese momento teníamos 20 y llevábamos poco más de un año saliendo. Lo conocía mejor que nadie y nunca había hecho algo así antes. Se acercó a este tipo y le dijo, «Ni un paso más, amigo», y estaba temblando mientras lo decía. El tipo intentó rodear a mi novio y dijo, «No, está bien, solo voy a llevarla a casa». Y mi novio se interpuso de nuevo y negó con la cabeza. «Estás borracho», dijo, «así que voy a fingir que tal vez no entendiste lo que acabo de decir. No te acerques más». En ese momento, el tipo dejó de intentar fingir
y dijo algo como, «No sabes lo que está pasando. Esa es mi novia. Voy a llevarla a casa». E intentó rodear a mi novio otra vez. Una vez más, mi novio lo bloqueó y dijo, «Detente». Nunca he oído ese tono en su voz antes o después. Era aterrador. No era él. El tipo intentó una vez más antes de que mi novio finalmente pusiera su mano en su pecho y lo empujara hacia atrás un poco, manteniendo su mano en el pecho del tipo. «Te lo digo ahora mismo, no te vas a acercar a esa chica y a su hijo, así que date la vuelta y aléjate». Este tipo medía alrededor de 1,67 metros, así que cuando miró hacia arriba para amenazar a mi novio, parecía un niño. Finalmente, el tipo miró a mi novio y dijo algo que no pude oír. Mi novio respondió algo, y luego el tipo lo miró por un momento, como si estuviera decidiendo si hacer algo. Mi novio finalmente lo empujó y el tipo retrocedió tambaleándose. Luego comenzó a señalarnos a mí y a la chica, mientras decía algo y se alejaba. No supe hasta el día siguiente, pero el tipo le había dicho a mi novio que tenía un arma, y que volvería, que lo mataría, y que moriría si intentábamos detenerlo otra vez. La respuesta de mi novio a esto cambia dependiendo de quién cuente la historia. Originalmente me dijo que le haría comer sus propios dientes, lo cual me hizo reír porque es un idiota y creo que lo sacó de una película. Desde entonces, la frase que le dice a todos los demás es, «Te estaré esperando». La mujer estaba sollozando, el bebé llorando y yo temblando porque, aunque no lanzó ningún golpe, podía ver que estaba listo para lastimar a este tipo si pasaba algo más. Llamamos a la policía y no hicimos mucho más que asegurarnos de que todos estuvieran respirando y llevar a esta chica a la casa de su hermana. No volvimos a saber mucho de ella, pero sé que mi novio le envió un correo electrónico 1 o 2 veces y ella se casó con otra persona y tuvo otro hijo. La última vez que hablaron. Fue un viaje realmente agradable a pesar de esa parte y de una pelea que el papá de mi novio tuvo con alguien de su familia. Probé el pil por primera vez. Para dar un poco de contexto, cuando tenía 19 o 20 años, ahora tengo 25, conocí a un chico en Tinder. Su nombre era Brad. Brad y yo no empezamos bien, pero no tenía idea de lo mal que iba a ponerse la situación. Al principio, solo parecía que éramos incompatibles, ya que él era insistente y grosero, y no aceptaba un no por respuesta. Si hubiera terminado ahí, no estaría escribiendo esto ahora, pero no terminó ahí. Una vez que dejé claro que encontraba a Brad repulsivo y no quería tener nada que ver con él, sus mensajes tomaron otro rumbo. Me amenazó con acosarme, agredirme, secuestrarme y asesinarme, junto con algunos detalles macabros sobre sacarme los ojos y profanar mi cadáver. Lo que era particularmente perturbador era su deseo explícito de estrangularme y ver la vida desaparecer de mis ojos. También logró encontrar mi dirección, a 3 horas de distancia de la ciudad en la que estábamos, y amenazó con venir a buscarme. Como nota al margen era la casa de mi papá y una pequeña parte de mí quería ver cómo resultaría para él si aparecía allí. Por supuesto, advertí a mi papá y le di una foto del tipo. También tomé capturas de pantalla de todo lo que me envió. Siendo una mujer joven sin idea de si este hombre realmente iría tan lejos como para buscarme, llamé a la policía. Cuando llegaron, miraron los mensajes y me dijeron que constituían una amenaza terrorista, pero también me dijeron que no podían hacer mucho a menos que Brad realmente apareciera. Tomaron sus datos, incluyendo dónde trabajaba, que estaba listado en su biografía. Esto será importante más adelante. Según entiendo, la policía fue al lugar de trabajo de Brad para hablar con él, y él se negó, así que se fueron. No pasó nada más, pero la segunda parte del pequeño acto vengativo es que encontré su Facebook. Nuevamente, no pongas tu lugar de trabajo en todas tus redes sociales. Investigué un poco y encontré a algunos de sus familiares. Les envié todas las capturas de pantalla, junto con una explicación de lo que había pasado. No supe nada durante unos días, pero cuando lo hice, fue de parte de la mamá de Brad.
Ella se disculpó profusamente en nombre de su hijo y me dijo que estaban conduciendo desde la ciudad natal de Brad, a 3 estados de distancia, para confrontarlo. Me pidió que no lo advirtiera de esto por adelantado y, obviamente, estuve de acuerdo. No sé qué pasó después, pero espero que le hayan dado una buena paliza al estilo sureño. Ahora, la parte profesional. Unos años después, cuando Brad probablemente pensó que estaba a salvo, algo me hizo recordar lo que hizo, y decidí que era hora de que enfrentara algunas consecuencias reales. Hice una publicación en Facebook incluyendo su foto y biografía, todas las capturas de pantalla y un mensaje advirtiendo a las personas en nuestra área y pidiéndoles que lo compartieran para que otras mujeres supieran con quién estaban tratando. 2 días después, Facebook la eliminó, pero el daño ya estaba hecho. 3,000 compartidos y muchos mensajes después, toda esa información había llegado a la página de Facebook de su empresa. Según entiendo, estaban absolutamente inundados con mensajes sobre Brad y su comportamiento. Respondieron con un mensaje genérico sobre cómo estaban manejándolo según sus políticas. Esto fue desalentador, ya que asumí que lo iban a ignorar. En ese momento, Brad había estado trabajando para ellos durante al menos 4 años. Sin embargo, pronto supe que no fue así. Varias mujeres de su empresa me enviaron mensajes para agradecerme por hablar y exponer el tipo de persona con la que trabajaban. Fue a través de una de estas mujeres que supe lo que le pasó al buen Brad. Fue llamado a una reunión con su jefe, recursos humanos y el CEO de la compañía. Como nota al margen, esta es una empresa multinacional y la CEO es una mujer. No tomaron la situación a la ligera. Dentro de 2 días de la publicación en Facebook, Brad fue despedido y escoltado fuera del recinto por seguridad armada. Al final, Brad recibió su merecido y ahora tiene un gran vacío en su currículum, ya que esta compañía fue su primer trabajo después de la universidad y ya no puede obtener una carta de recomendación de ellos. En cuanto a lo que le pasó, no lo sé. Nunca volví a saber de él, aunque recibí un mensaje de su abuela, diciéndome que lo que estaba haciendo era ilegal. Esto sucedió alrededor de 2001 cuando tenía 21 años. Era un estudiante universitario que vivía en casa, en una calle tranquila del centro de una ciudad universitaria. No soy sonámbulo per se, pero a veces cuando estoy muy cansado, me toma unos minutos realmente despertarme. Durante esos primeros minutos, a menudo hago mis cosas casi por hábito. He ido al baño, me he cepillado los dientes, lo que sea, antes de despertar completamente. Una tarde estaba solo en casa y me estaba echando una siesta en el sofá del salón. El timbre de la puerta sonó. Me pareció parte de mi sueño, y lo siguiente que supe es que estaba de pie en el vestíbulo delantero hablando con un joven extraño. No tengo memoria de haberme levantado y abierto la puerta. El joven era limpio, de finales de la adolescencia o principios de los 20, y vestía de manera normal. No había nada que destacara en él. Sostenía un montón de algo, y estaba en el proceso de explicarme que formaba parte de un programa de rehabilitación que ayudaba a los delincuentes de bajo perfil y antecedentes problemáticos, enseñándoles habilidades para la vida. Ese día, él y otros estaban vendiendo suscripciones a revistas para su organización sin fines de lucro. Al principio, le dije que no estaba interesado, pero él era amigable y no se rendía. Era educado, pero insistente. Finalmente, le dije que miraría el catálogo. Mientras hojeaba el catálogo me di cuenta de que se acercaba cada vez más a mí. Todos los pelos de mi cuello se erizaron. Realmente estaba invadiendo mi espacio personal. No quería ser grosero, lo sé. Así que solo retrocedí hacia mi puerta hasta que la perilla se clavó en mi espalda. Lo que realmente me incomodó fue lo que me estaba diciendo. Continuaba diciendo, «Esta es una casa muy bonita. ¿Cómo puedo conseguir una casa bonita como esta?» Finalmente, para que se fuera, le escribí un cheque para una suscripción.
pero justo cuando estaba empezando a cerrar la puerta, él levantó la mano y pidió un vaso de agua. Todas mis antenas se levantaron después de eso. Sabía que no debía dejarlo entrar en la casa, pero él se había acercado hasta el punto en que casi nos estábamos tocando. Su mano estaba en el marco de la puerta, bloqueándome la salida del vestíbulo. Solo podía moverme hacia atrás. Cuando me lo pidió por segunda vez le dije, claro, y antes de que pudiera reaccionar, le dije, vuelvo enseguida. Rápidamente retrocedí, cerré la puerta en su cara y eché el cerrojo. Mirándolo desde una ventana, lo escuché maldecir, arrugar mi cheque y luego irse. Se subió a un sedán oscuro que estaba estacionado a media cuadra de mi calle, conducido por otro joven. A pesar de que supuestamente estaba yendo de puerta en puerta, ninguno de mis otros vecinos fue abordado. Mi cheque nunca fue cobrado y nunca recibí mi revista Cosmo. Tenía miedo de haber reaccionado de forma exagerada, pero en ese momento no me sentí cómodo en absoluto. Mi educación, de no ser grosero y ayudar a las personas cuando puedas, estaba totalmente luchando contra mis instintos. Desde entonces, he aprendido lo suficiente como para saber que podría haber tenido mucha suerte. Soy una mujer que vive sola en un complejo de apartamentos bastante seguro. Vivo en el 5º piso, y en mi piso solo hay un apartamento, el de mis vecinos, y una lavandería con lavadora y secadora. Conozco a la mayoría de los inquilinos de mi edificio, excepto a mi vecino. Él solo ha estado viviendo aquí una semana. Solo sé su nombre, pero nunca he hablado con él. Sé que es un hombre mayor por hablar con otro vecino. Alrededor de las 8 de la noche, alguien tocó el timbre de mi puerta. A través del ojo de la cerradura vi a un hombre de pie en mi puerta. Parecía tener unos 40 años. Pensé que probablemente era mi vecino. Es normal en nuestro complejo ir a presentarse, así que pensé que eso era lo que quería hacer. Solo abrí la puerta un poco, uno nunca sabe, y dejé la cadena puesta. Él me vio, sonrió, y dijo, «Hola», pero no dijo nada más. Ya estaba un poco confundida, así que solo le dije, «Hola, ¿cómo puedo ayudarte?». Se presentó como Bruno. No dijo que era mi vecino ni nada. Yo tampoco dije nada. Después de unos segundos él dijo, «No tengas miedo, no muerdo». Estaba lista para cerrar la puerta porque, ¿qué demonios? Si alguien te dice que no tengas miedo de él, definitivamente hay algo de qué tener miedo. Antes de que pudiera cerrar la puerta, él se acercó mucho, casi metiendo la cabeza en el hueco. Sabía que debería haberle cerrado la puerta en la cara en ese momento, pero estaba un poco en shock. Antes de que pudiera hacer algo, él preguntó, «¿Hiciste esto a mi ropa?». Yo estaba como, «¿Qué?». Él repitió, «¿Hiciste esto a mi ropa?». En ese punto, estaba realmente confundida. Le dije que no sabía de qué estaba hablando. Él dijo algo como, «Ven aquí y mira», y señaló la lavandería. En ese punto, me asusté, y le cerré la puerta de golpe. La cerré con doble llave, y llamé a mi novio. Vi al tipo quedarse parado frente a mi puerta por al menos un minuto más a través del ojo de la cerradura, antes de que se fuera por las escaleras. No parecía enojado ni nada. Solo tenía una expresión extraña y en blanco en su cara. Mi novio condujo hasta mi lugar de inmediato. Revisó los autos afuera del complejo. Revisó la escalera, pero no encontró al tipo. Fuimos a buscar la ropa de la que hablaba, pero no había ninguna. Sé que no se la llevó con él porque lo vi irse sin nada y mantuve la vigilancia a través del ojo de la cerradura todo el tiempo, hasta que llegó mi novio. Me preguntó si conocía al tipo, y le dije que inicialmente pensé que era mi vecino, pero no estaba segura de eso. Fue a tocar el timbre de mi vecino y yo seguí vigilando por la puerta. El hombre que abrió la puerta definitivamente no era el hombre que tocó mi timbre. Tampoco conocía a nadie quien coincidiera. Cuando tenía 18 años, trabajaba como ayudante de cocina en un complejo de hotel, restaurante, discoteca, que había sido convertido de un convento de monjas. Una noche,
Estaba ocupado fregando el suelo cuando sentí que alguien me observaba. Me giré pensando que era un compañero de trabajo a punto de sorprenderme. Eran bastante bromistas. Pero no había nadie allí. Poco después, caminaba de la cocina al lavadero. Las paredes zigzagueaban brevemente y había que caminar momentáneamente en un ángulo de 90 grados hacia el destino. Con el rabillo del ojo, me pareció ver a alguien de pie en la apertura de la alcoba donde estaba el lavavajillas. Entré al lavadero y giré la esquina para mirar dentro de la alcoba, pero no había nadie allí. Mencioné esto de pasada a mi colega, un hombre de edad pensionable. Él ha fallecido desde entonces, te quiero, Sandy. Y me dijo que el edificio tenía cientos de años y estaba embrujado. Una noche, la gerente, una mujer muy seria y sensata, bajaba por una antigua escalera de caracol después de cerrar el restaurante cuando una mujer vestida de negro subió corriendo las escaleras, pasó junto a ella y dobló la esquina fuera de su vista. La gerente le gritó que el bar del restaurante estaba cerrado y que tendría que ir a otro que estuviera abierto. Subió de nuevo las escaleras para encontrar que no había nadie en la cima y la puerta del restaurante seguía completamente cerrada. Llamó a los porteros para que revisaran el restaurante en busca de un intruso, preguntándose si de alguna manera habían logrado robar un juego de llaves de repuesto, pero no encontraron a nadie. Otra noche, una camarera estaba terminando su turno y extendió la mano para tocar un interruptor cuando sintió una bofetada en el dorso de su mano. Aterrada, lo reportó a la gerente, quien intuitivamente hizo examinar el interruptor. Resultó que había un cortocircuito y, si la camarera lo hubiera tocado, habría recibido una desagradable descarga eléctrica. Años más tarde, mientras trabajaba como barman en un negocio completamente diferente, conocí a una mujer que había trabajado en mi antiguo hotel como camarera. Ella dijo que había subido esa escalera de caracol y vio a una mujer mirándola desde detrás de una pantalla de Perspex que se usaba para asegurarse de que nadie arrojara nada por las antiguas aspilleras en la pared de la escalera. Perpleja, preguntó al personal del restaurante quién era la mujer, pero cuando investigaron, no había nadie allí y tampoco había un medio aparente para que alguien llegara allí. Tenía 1,85 en ese momento, entre 18 y 19 años, y estaba bastante fornido. No había muchas cosas que me asustaran, pero fregar los suelos en ese lugar podía ser muy inquietante. Una de las partes que menos me gustaba de ese trabajo era ir desde la cocina principal, pasando por la puerta del personal, hasta la discoteca para recuperar algo para los chefs de la cocina más pequeña al lado. Era un poco de viaje, y la mayor parte se hacía en la oscuridad, iluminado principalmente por señales de salida verdes y alguna que otra luz de emergencia. Caminar por esa discoteca oscura y cavernosa cuando estaba vacía y en silencio era una experiencia mucho más espeluznante que cualquier cementerio en el que haya estado. Ahora tengo 48 años y todavía siento un escalofrío cuando pienso en ese lugar. Esto acaba de suceder hace un rato y estoy molesto. Hice match con una chica linda en Tinder. Tenía una nariz un poco rara, pero por lo demás parecía bastante cool. Se describía a sí misma como activista, pansexual y solo buscando encuentros. No estaba realmente en Tinder por el sexo, estoy seguro de que Internet lo creerá, pero en serio, soy nuevo en la ciudad y estoy conociendo gente de cualquier manera que pueda, aunque siempre estoy dispuesto a recibir porque, ¿quién no lo está? Le envié un mensaje preguntándole cuál era su idea de un encuentro y si practicaba sexo seguro. Me pareció una buena idea preguntar. Tuvimos una conversación muy franca y agradable sobre preferencias sexuales y parecía que hacíamos buen match. Me dio su Snapchat. Intercambiamos algunas fotos con menos ropa de lo socialmente aceptable. Tenía planes esta noche, pero le dije que estaría libre después. Ella respondió de manera similar. Le pregunté si quería que fuera más tarde. Ella dijo que quería que la hiciera más tarde. Llega más tarde y me da su dirección. Fui para allá, bromeando al enviar un mensaje a un amigo. Si muero, diles que morí intentándolo.
Me perdí un poco y llegué a su casa poco después de la medianoche. Le envié un mensaje y ella salió y me dijo que estacionara en el camino de entrada. Entré a la casa. Su compañera de cuarto estaba sentada en el sofá. Me ofrecieron una bebida premixada. No pensé mucho en ello, pero recordé que mi mamá siempre me enseñó a no aceptar bebidas de extraños. Me negué en broma, y ellos insistieron. Saqué el jugo de manzana que traje por si no me gustaba lo que estaban mezclando. Sé que jugo de manzana y vodka es asqueroso, pero todo lo que tenían era arándano. ¡Puaj! La cocina estaba justo a la vuelta de la esquina. Fui a la cocina asumiendo que el vodka estaría a la vista. El vodka no estaba por ningún lado. Entré a la sala para preguntar dónde estaba el vodka. La chica me dijo que tenía que irme. Pregunté por qué, y ella dijo, «Realmente no te debo una explicación». Me fui confundido. De camino a casa lo pensé. Lo único que había hecho antes de que me echaran fue rechazar la bebida. Le envié un mensaje diciéndole que pensaba que la única razón por la que habría actuado de esa manera era si la bebida estaba drogada. Ella me dijo, «No te veías tan atractivo en persona como en Snapchat». En el mejor de los casos, la chica pensó que era feo en persona. En el peor de los casos, la chica intentó drogar mi bebida con malas intenciones. Cuando estaba en el último año de la universidad, hace unos años, vivía en una casa antigua a unos 5 minutos a pie del campus con 5 de mis amigas. Era aún época de pandemia, así que pasábamos mucho tiempo en la casa ya que realmente no podíamos ir a ningún lado. Para empezar, esta casa era antigua, y muchas de las ventanas no cerraban con llave. Nuestro casero era terrible, como muchos caseros de estudiantes, y no hacía nada para arreglar el problema. Pero siendo 6 de nosotras y a menudo un par de novios durmiendo en la casa, nos sentíamos mayormente seguras y muchas de nosotras dejábamos las ventanas abiertas. Nuestra universidad estaba en una ciudad justo fuera de la segunda ciudad más peligrosa del estado, pero alrededor del campus se sentía relativamente seguro. Cuando el clima comenzó a calentarse a principios de la primavera, nos sentábamos en el techo a tomar el sol, y este techo daba a nuestra calle. Accedíamos al techo desde la ventana del dormitorio de mi compañera de cuarto, Mary, en el segundo piso, ya que daba directamente al techo. Nuestra calle era residencial y no tenía mucho tráfico, pero tuvimos un par de encuentros con chicos jóvenes que nos lanzaban piropos desde sus autos al pasar. Pero nada parecía siniestro, ya que éramos estudiantes universitarias. Una noche, hacia el final del semestre, Mary subió a su habitación para llamar a su hermano mientras el resto de nosotras estábamos abajo. Fue entonces cuando bajó corriendo y dijo que vio una escalera que llegaba hasta el techo donde solíamos tomar el sol, justo cerca de su ventana, que estaba abierta. Luego supimos que Mary le dijo en voz alta a su hermano lo que vio antes de bajar. Cuando nos contó esto, mi otra compañera de cuarto y su novio salieron corriendo para encontrar a un hombre huyendo de nuestra casa con la escalera. Suponemos que escuchó a Mary diciéndole a su hermano que vio la escalera y supo que lo habían descubierto. Estaba oscuro, así que no pudieron distinguir nada sobre él. Inmediatamente le envié un mensaje a nuestro casero, preguntándole si había mandado a alguien a la casa a hacer algún trabajo. Respondió que no lo había hecho. Entonces llamamos a la policía, que vino a nuestra casa. Hicieron algunas investigaciones y patrullaron nuestra casa durante un par de noches, pero nunca descubrimos quién era el hombre, cuáles eran sus intenciones, o si había estado allí antes. Así que, al tipo con la escalera, no nos volvamos a encontrar. Mi abuelo se mudó con mi mamá cuando tenía probablemente 82 años. Los vecinos de mi mamá, que se habían mudado solo unos meses antes, pusieron 3 o 4 decoraciones de césped en forma de venado en su patio trasero. Esto no iba en contra de ninguna regla de la HOA ni nada, y estaban colocados en la esquina trasera de su patio cerca de unos árboles. De todos modos,
Mi abuelo decidió ir a la tienda y comprar unas bragas de abuela. Esperó hasta la noche, después de que mi mamá se durmiera, y se escabulló para poner las bragas en todos los venados. A los vecinos no les gustó nada esto, pero no sospecharon de mi abuelo en absoluto. En su lugar, decidieron culpar a un tercer vecino del otro lado y se vengaron lanzando las bragas al techo de su casa. Esto resultó en una cadena de correos electrónicos que duró varias semanas e involucró a toda la asociación de vecinos, con muchas acusaciones y cada vez más enojo, otras personas quejándose de su propio vandalismo, charlas sobre cómo el vecindario está yendo cuesta abajo y demás. Mi mamá ahora estaba atrapada entre dos vecinos en disputa, sin saber que su propio padre causó todo esto. Así que, como cualquier buen bromista que se salió con la suya, lo vuelve a hacer. El enojo en los correos electrónicos sigue aumentando. La gente amenaza con involucrar a la policía y demandas por vandalismo. Mi abuelo finalmente confiesa a mi mamá, dándose cuenta de que se está saliendo de control. Mi mamá, ahora infinitamente avergonzada, va a ambos vecinos y tiene que explicar por qué su padre anciano hizo todo esto sin otra razón, más que estaba aburrido, y pensó que sería divertido. Mi mamá me llamó justo después de que todo esto sucedió para desahogarse. Podía notar que estaba absolutamente furiosa con él, pero yo no podía dejar de reírme de lo hilarante que era todo. Amo a mi abuelo. Estoy en el norte de Quebec. Vine para una reunión de primos. Para dar un poco de contexto, somos nativos. Mi padre tiene una caravana en un terreno no muy adentrado en el bosque que está remodelando, y como vivo a unas 3 horas de distancia, decidimos quedarnos a pasar la noche. Mi padre, mi hija y yo. Los perros y mi esposo se quedaron en casa por trabajo. Mi hija está teniendo dificultades para dormir debido a una congestión nasal, lo cual también me ha mantenido despierta. Así que después de unas media hora, a las 2:20 a.m., salí a fumar un cigarrillo. Estoy sentada en el escalón de la puerta y escucho el maullido de un gatito, como un maullido real de gatito, nada extraño. Pero por instinto, le digo que no puede venir y que debe ir a buscar a su mamá. Ni siquiera un minuto después, escucho unos maullidos de gato realmente extraños. Sonaban imitados y amenazantes. Me tomo mi tiempo para terminar de fumar, para mostrarle a lo que sea que esté afuera que no tengo miedo, aunque en realidad sí lo tengo, especialmente porque mi hija de 12 años está aquí. Me aseguro de decirle otra vez que se vaya y que no puede seguirme antes de volver a entrar. Estoy acostada con la ventana de arriba abierta para que entre la brisa y, de repente, este olor horrible, horrible, invade mi nariz. Es como abrir una bolsa de basura de una semana que ha estado al sol. No hay sonidos extraños, solo el olor. Lo he estado oliendo durante unos buenos 20 a 25 minutos. Quiero agregar que no estamos en tierras nativas, pero no estamos lejos. No estamos muy adentrados en el bosque, pero ciertamente en un pueblo rodeado de árboles y lagos de agua dulce. He olido osos y he visto osos. Mi padre es cazador, ha matado un oso, y no recuerdo que oliera algo así que les pregunto qué piensan ustedes. He visto un Sasquatch antes, pero en Columbia Británica, y estamos a 5 días de allí, pero nunca he olido nada así. Hace 2 días, alrededor de las 8:00 p.m., sonó el timbre de mi puerta. Fui a revisar por el ojo de la cerradura y vi a 2 niños pequeños. Uno debía tener cerca de 9 o 10 años, y el otro tal vez 6 o 7. Estoy bastante interesada en los casos de crímenes reales, y sé que a veces los depredadores y traficantes usan a niños para atraer a las mujeres. Así que inmediatamente estuve en alerta cuando los vi. Les pregunté a través de la puerta qué querían, y el niño mayor me dijo que él y su hermano estaban recolectando basura en el vecindario para tratar de limpiar o recaudar dinero para la comunidad. No puedo recordar exactamente.
Le dije al niño que no tenía nada que necesitara tirar en ese momento, pero que podría juntar algunas cosas para él mañana. Él dijo que estaba bien y se fue. La razón por la que encuentro esto tan extraño es porque, primero, eran las 8:00 p.m., cuando estaban pidiendo recolectar basura y estaban afuera sin ningún adulto. Segundo, no tenían bolsas ni materiales para llevarse la basura, incluso si les hubiera dado algo. Tercero, no escuché ni vi a los niños ir a ninguna otra casa, y generalmente puedo escuchar cuando los invitados llegan a las casas de mis vecinos. Cuarto, nunca volvieron al día siguiente por la basura. Quinto, unas horas antes, vi a 2 mujeres mirando extrañamente a través de mi ventana de arriba mientras pasaban por la casa. Esto podría no tener nada que ver, pero es extraño que lo haya notado el mismo día que aparecieron los niños. ¿Esto le parece extraño a alguien más? ¿Estoy pensando demasiado en esto? ¿Podría haber sido realmente un intento inocente de recolectar basura en el vecindario? ¿O hay muchas señales de alerta aquí? Mi novio y yo teníamos un vecino al lado de nuestra edad que nos parecía bastante normal. Era un profesional relajado que alquilaba la casa con su novia, fumaba mucha marihuana, nada realmente digno de mención. Eventualmente, su novia lo dejó y vimos cómo este tipo lentamente perdía la cabeza después de eso. Después de una serie de episodios de gritos y discusiones por teléfono, o cuando su ex venía a visitarlo, finalmente vimos el punto álgido cuando tomó un martillo y empezó a golpear sus gabinetes. Nuestra ventana del dormitorio tenía una vista directa a su balcón y a la ventana de su cocina. Estaba quedándome dormida cuando comencé a escuchar un sonido repetitivo de golpes y miré por la ventana para ver su ventana de la cocina perfectamente iluminada. En la ventana estaba nuestro vecino destrozando los gabinetes de su cocina. Sé que el propietario acababa de renovarlos y esos gabinetes eran nuevos. Estaba demoliendo su cocina mientras gritaba y se reía, y podíamos ver todo desde la comodidad de nuestra cama. Él no podía vernos a nosotros, y recuerdo estar paralizada mientras presenciaba cómo este hombre se desconectaba de la realidad de esa manera. Llamé a mi novio para que fuera testigo del evento, y eventualmente el vecino se calmó y salió de la cocina desde nuestra vista. No creo haber dormido mucho esa noche. La administradora de la propiedad nos vio afuera unas semanas después y nos dijo que él se había mudado. Luego me dijo que cree que la renta está maldita porque ha separado a las últimas 3 parejas que se mudaron allí. Ha habido varios casos confirmados en diferentes países de personas viviendo en las casas de otras personas sin que los propietarios lo supieran. Creo que uno de los casos duró un par de años. El intruso esperaba hasta que el dueño de la casa se fuera a trabajar y luego salía a hurtadillas para robar pequeñas cantidades de comida, para no ser notado. Eventualmente, el propietario se dio cuenta de que faltaba comida y no podía entender a dónde iba, así que instaló una cámara oculta para grabarlo. Solo puedo imaginar lo aterrador que debe haber sido llegar a casa del trabajo una noche, sentarse a ver el video, saltando horas de quietud, hasta que de repente te encuentras con una persona saliendo de tu ático. Y luego, la lenta realización de que esa persona sigue en tu casa en ese momento. Y luego, el miedo retroactivo de pensar en todas las veces que estuviste despierto por la noche y escuchaste un ruido que solo desestimaste como si viniera de las tuberías o las vigas de madera viejas, pero en realidad era una persona justo encima de ti. Me da escalofríos cada vez que lo pienso. Estaba terminando uno de mis últimos turnos en la escuela de enfermería. Estaba en una unidad de transición esa noche, y alrededor de las 3:00 a.m., el Andí llamó a la unidad de transición y nos ofreció el pastel extra que les había sobrado de una reunión. Me ofrecí a ir a buscar el pastel y traerlo de vuelta para todos. Mientras caminaba por el hospital, decidí tomar un atajo a través de una unidad cerrada. La unidad estaba oscura, excepto por algunas luces, completamente vacía, en silencio, y había estado cerrada por más de un año en ese momento.
En el momento en que pasé por la entrada de la sala de espera de la familia en la unidad cerrada, el teléfono en la sala de espera comenzó a sonar. Me congelé, y simplemente me quedé mirando el teléfono antes de mirar alrededor y darme cuenta de que no había nadie más alrededor y absolutamente ninguna razón para que este teléfono estuviera sonando a las 3:00 am. Salí de allí lo más rápido posible y tomé una ruta diferente en mi camino de regreso. Todavía me pregunto quién habría contestado si hubiera respondido en lugar de salir corriendo de allí. Una vecina me pidió que podara un árbol que colgaba sobre su entrada. Le dije que lo haría, pero no ese día, ya que necesitaba una escalera. Mientras hablábamos, ella estaba barriendo dramáticamente flores de su entrada y decidió levantar la escoba hacia mi cara como si fuera a golpearme con ella, pero a una velocidad muy lenta. Yo era joven y terco, y no me gustaba retroceder ante la intimidación física, así que simplemente nos quedamos en esa posición incómoda por un rato hasta que ella volvió a barrer y yo me fui a casa. Más tarde, la arrestaron, y no sé por qué. Ella vivía en un bloque de apartamentos con vista a mi patio trasero, y mi novio de entonces estaba afuera y vio todo lo que pasó. Al parecer, ella intentó usar un lanzallamas improvisado contra la policía cuando llegaron a su puerta, rociando una lata de algo y prendiéndolo con un encendedor. Somos australianos, así que no le dispararon ni nada, pero sí la taseraron. Nunca volvió después de eso. Espero que haya recibido la ayuda que necesitaba. Hace casi 4 años, mi ahora esposo y yo nos mudamos juntos a un complejo de apartamentos bastante agradable, aunque caro, en una parte más o menos buena de la ciudad. Estamos en el 3er piso, con un balcón grande que da al patio, desde donde se pueden ver los otros balcones y las salas de estar de los demás inquilinos, y las escaleras abiertas. Pasó un año sin problemas. Mi esposo trabaja en un bar, así que llega tarde a casa, mientras que yo suelo llegar a eso de las 5 p.m. Es fácil llegar a cualquier puerta del apartamento ya que el complejo es grande y abierto, sin puertas de seguridad, excepto la puerta del apartamento. Todo comenzó en agosto de 2016. Yo llegaba a casa después del trabajo, relajándome y viendo la televisión, y casi siempre alrededor de las 9:30 escuchaba a alguien subir las escaleras. Las cosas estaban tranquilas, y de repente, golpes fuertes y agudos en mi puerta. No me movía porque me asustaba, pero eventualmente iba a mirar por la mirilla. Allí estaban 3 personas con sudaderas negras, aparentemente mirando la mirilla como si pudieran verme. No abrí la puerta y, después de un rato, se fueron. Unas semanas después, a la misma hora, ocurrió lo mismo. Pasos y luego golpes fuertes en la puerta que hicieron que mi gato saliera corriendo a esconderse. Me quedé congelada, pero me dije a mí misma que tal vez era la policía. Llegué a la mirilla una vez más, esta vez mirando a una persona, un hombre de piel clara, muy delgado y con ojos negros enormes. De nuevo, no abrí la puerta y agarré un cuchillo de cocina que guardé a mi lado hasta que mi esposo llegó a casa. Esto continuó durante semanas, y una vez cuando mi esposo estaba en casa, miró por la mirilla, vio al mismo hombre y le gritó que se fuera, y lo hizo. Llamamos al mantenimiento y a la policía, quienes nos dijeron que harían patrullas regulares, pero que no podían hacer nada más y sugirieron instalar cámaras. Todo se detuvo por un tiempo, tal vez 6 meses durante el invierno, lo que me tranquilizó un poco porque, cuando todo esto estaba ocurriendo, tenía muchas dificultades para dormir y dejé de salir por la noche. Sin embargo, asumí que el mismo hombre había vuelto, pero esta vez los golpes fuertes en la puerta continuaban, aunque cuando miraba por la mirilla, no había nadie allí. Luego me horroricé al notar colillas de cigarrillos apagadas al lado de mi puerta, como si alguien estuviera de pie y esperando. Volví a reportarlo. La seguridad aumentó en la zona, pero aún no me sentía segura. Esperaba que todo se detuviera, ya que me sentía torturada en mi propio hogar.
Pero como me di cuenta hace 2 semanas, las cosas podían ser mucho peores. Por la noche, para ir a la cama, tenía que cruzar nuestra área de comedor, que estaba justo enfrente de nuestra gran puerta corrediza de vidrio que daba a nuestro balcón. Era tarde en la noche, las luces del apartamento estaban apagadas, y al pasar, miré hacia el otro lado del patio y vi al mismo hombre parado en el rellano de las escaleras del otro lado, del segundo al tercer piso, mirando directamente a mi balcón. Simplemente estaba allí, sin moverse, mirando en mi dirección. El mismo hombre que había estado en mi puerta. Me quedé paralizada, con el corazón acelerado y un escalofrío recorriéndome el cuerpo. Sabía que no podía haberme visto porque las luces estaban apagadas y la escalera tenía sus propias luces, pero aún así estaba aterrorizada. Llamé a mi esposo, quien llegó corriendo, pero el hombre ya se había ido. Más reportes a la oficina, más promesas de patrullas de seguridad. Este mismo hombre con ojos muertos y sudadera negra continuaba parándose en el rellano de las escaleras mirando hacia mi apartamento. Han pasado 2 semanas y hace esto todos los viernes. Estoy horrorizada y he estado teniendo pesadillas terribles sobre alguien irrumpiendo y estrangulándome en mi sueño. Así que, hombre con ojos negros y sudadera, por favor, nunca nos encontremos.